Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Se refiere a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de toda la Biblia. El texto que vamos a usar hoy para predicar es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Es decir, vamos a estudiar la Biblia entera. ¿Les parece? Y tal y como fue escrita, de principio a fin. Estudiar, considerar la Biblia entera, le llaman teología bíblica, en jerga teológica. Algunos de los que estamos estudiando en el seminario teológico hemos sido muy impactados cuando tuvimos el primer curso, que fue la doctrina de las Escrituras. Una de las clases que fue muy impactante a mi vida fue la que trató con la teología bíblica, es decir, la unidad que tiene la Biblia y el único mensaje que hay en toda la Biblia. Y necesitamos entender lo que la Biblia enseña para entonces saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Necesitamos apreciar el valor que tiene el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Suena muy obvio. ¿Sabemos qué es esto? ¿Cuántos saben qué es esto? Un libro. La Biblia, el libro negro, ¿verdad? Y muchos diríamos la palabra de Dios. Pero ¿sabemos lo que significa esto? ¿Sabemos lo que significa lo que aquí está escrito? A veces sí, a veces no. Sabemos cuán grande, cuán especial, cuán importante es lo que aquí está escrito. Es más, una pregunta más básica. ¿Sabemos de qué se trata? Muchos de nosotros tenemos una idea de lo que trata. Sé que Génesis es el primer libro. Ah, sí, ahí está la creación. Adán, Eva, la serpiente, el huerto del Edén, la manzana, dicen algunos, etcétera, etcétera. Ah, Éxodo, sí, tengo alguna idea. Claro, el Mar Rojo. Levítico, no sé mucho, pero me parece que ahí hay un montononón de sacerdotes, animales, sacrificios y demás. De Números no nos acordamos mucho. De Deuteronomio, alguito. Quizá. Josué es más conocido porque ahí hay mucha pelea, mucho pleito, mucha guerra, ¿verdad? Y así. Bueno, de lo que habla del rey David, nos acordamos un poco. Los salmos, nos acordamos más porque hay muchas canciones que aún hoy se cantan, ¿verdad? De los salmos, muy bonitas. Algunos profetas son más conocidos que otros. Isaías tiene profecías muy usadas. Isaías 9:6 se usa mucho en época de Navidad y está bien. Isaías 53, el siervo sufriente, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y algún que otro profeta, Jeremías, clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé. Y un par más, Oseas, Amós, Miqueas, Jonás, Abdías. Alguien dirá salud, se atoró, etcétera.
Claro, los 4 evangelios, ¿quién no sabe de qué se trata? Pero no me refiero a eso. Es decir, que muchas veces vemos la Biblia como un libro espiritual, religioso, para los religiosos, para nuestra religión evangélica. Es un libro que tiene muchas cosas buenas para la religión, especialmente evangélica. Otros ven la Biblia y dicen, no, ese libro es el mejor libro que hay de literatura, la mejor literatura. El libro más hermoso, más sabio, más interesante, intelectualmente hablando. Es el best seller, decimos ni Shakespeare vende más que la Biblia, ni Miguel de Cervantes, ni nadie más. Es decir, un libro de libros, pero un libro. Otros dicen, no, la Biblia es el manual y tiene los consejos para la vida. Está lleno de consejos para ser mejor y vivir mejor. Y todo eso en parte es cierto. Otros dirán, no, la Biblia es el libro que me levanta, que me ayuda a seguir adelante, que me hace vivir. Es decir, es un libro para dar ánimo. Otros dirán, no, la Biblia es mágica, poderosa. Es decir, es como una poción mágica, logra milagros, logra maravillas. Yo hoy día no sé nada qué hacer, no sé si voy a asesinar al vecino, ok, y abro un versículo y me dice algo, wow, y de pronto se me fueron las ganas. Otros dirán, bueno, la Biblia es un libro para ser buenos, es un manual moral para ser mejores. Es decir, que usamos la Biblia y apreciamos la Biblia con todos esos propósitos, pero todo eso es insuficiente. La Biblia en primer lugar no es eso ni es para eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Para qué es? Lo que sucede es que nosotros vivimos inmersos en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, y por eso vivimos como seres humanos inmersos en una montaña de problemas y conflictos personales. Vivimos llenos de dudas existenciales, de insatisfacción. Nosotros como humanos vivimos llenos de necesidades urgentes, profundas. Vivimos con un instinto y una tendencia a estar demasiado ensimismados, a pensar demasiado en nosotros mismos, a desear demasiadas cosas para nosotros mismos, a vivir para nosotros mismos, es la regla. Vivimos además en una sociedad donde el valor más proclamado y apreciado es la búsqueda de la realización personal y la satisfacción individual. Y eso se da por sentado, por bueno y válido. Ciertamente la filosofía, la teoría filosófica más propia del ser humano es el instinto más básico es la búsqueda de nuestra felicidad. Eso está muy, muy, muy arraigado en nuestra naturaleza. Pero el pecado ha llevado todo esto a niveles astronómicos, a niveles excesivos y monstruosos de individualismo, de egolatría, culto al yo y del reinado del yo.
Entonces, creemos que también Dios y la Biblia se trata de nosotros, por nosotros y para nosotros. Si no, Dios no tendría razón de existir. Si no fuera para darme la felicidad que tanto necesito, entonces ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué existe Dios? Inconscientemente tenemos ese razonamiento, ¿verdad? Y la Biblia, me imagino que si Dios se dignó en revelar toda esta sabiduría, toda esta preciosidad, todas estas verdades y tesoros, me imagino que será para yo alcanzar mi felicidad, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa más Dios puede existir? ¿Y para qué otra razón Dios puede haber revelado la Biblia? Y yo creo que lo que sucede es que no nos hemos dado cuenta lo suficiente cómo el Evangelio viene a romper y deshacer eso de nuestras vidas. Y cómo la Biblia nos enseña un plan de vida, un propósito de vida completamente diferente. La razón por la que no hemos cambiado de mentalidad del yo es porque no conocemos lo suficiente el mensaje de la Biblia y por eso pensamos que Dios y el Evangelio se trata del yo y de mí. ¿Cómo le hemos llamado este mensaje? ¿Se lee ahí? Ahora sí se ve, ¿verdad? Comprendiendo el mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que el mensaje de hoy, repito, es de Génesis a Apocalipsis. Vamos a tener una clase de teología bíblica. Esto es difícil de bajarlo en términos sencillos, de hacerlo entender. Espero no morir en el intento. Primero quiero darle varias definiciones, así que por favor, aunque parece mucha letra y muy teórica, le voy a suplicar que las lea con cuidado, que las entienda bien, porque después voy a explicar la importancia de esto. ¿Qué es la Biblia? Lo cual es lo mismo que definición de teología bíblica. Es la develación histórica de la divina palabra, develar, revelar, ir desenvolviendo. Es decir, la Escritura, tal como se reveló en su contexto histórico, a quienes se les reveló y con el propósito particular por lo que se reveló. Hasta ahí está sencillo, ¿verdad? ¿Está muy difícil? No. Eso es todo. Estas definiciones son muy básicas. Otra definición es más sencilla. La Biblia es la historia de la redención. ¿Se entiende? Eso es todo. Es decir, los hechos efectuados por Dios, tal y como los revela la Escritura. O dicho de otra manera, la historia de los actos redentores explicados, revelando una doctrina, es decir, un sistema de doctrina, ¿ok? Ese que está ahí, David Gardner, fue nuestro profesor, quien en vivo y en directo nos enseñó estas cosas. Otra definición sencilla. La Biblia es el gran panorama divino. ¿Está ahí? El gran panorama divino. Qué sencillo, ¿verdad? Es decir, el mensaje más amplio en su totalidad. El gran panorama
the big picture, el cuadro completo de todo. Eso es la Biblia. Vamos. ¿Qué más? Otra forma de definirlo sencillo, el desenvolvimiento del plan de Dios para este mundo a través de la historia. Ese es otro autor con otro libro excelente, Graham Goldsworthy. El desenvolvimiento del plan de Dios para este mundo a través de la historia. D.A. Carson, quien escribió otro buen libro, le llamó Tu lugar en la historia de Dios. ¿Ok? David Gardner también nos enseñó otra definición que dice, la Biblia es el historial divinamente revelado y la explicación de las obras redentoras de Dios con la persona y hechos de Cristo Jesús como su centro. Esa definición es magistral. Por favor, anótela si está tomando nota para que después la pueda digerir lentamente. En esa definición, por lo menos hay tres cosas. ¿Ok? Se revelan las obras redentoras de Dios. Segundo, se explican qué significan las obras redentoras de Dios. Y tercero, se unifica, se personifica y se aplica todo en Jesucristo. Miren, hermanos, no puedo enfatizar lo valioso que es el significado de esto. A ver, expliquemos un poquito. Por ejemplo, una palabra que se repite en estas definiciones es la palabra historia. La historia. Otra palabra que aparece algunas veces es la palabra redención. ¿Qué tienen en común todas estas definiciones? Todas estas definiciones nos están diciendo que hay un cuento, hay una película, hay un drama o una historia cósmica, universal, histórica, mundial, crucial en el universo. La historia más grande que existe en el universo, la más dramática, la más importante, con un principio, con un plot, una trama, con un conflicto, con un clímax, con un desenlace y con un fin. Y esta es la más trascendental de todas, y usted y yo estamos metidos en ellas. Somos actores. Y no hay historia de terror más terrible y difícil que esta. Y no hay historia ni película de superhéroes más portentosa y crucial que esta. Y no hay drama personal, existencial, más profundo que esta, en ningún libro ni en ninguna película. Y no hay historia romántica más hermosa, más dulce, más bella que esta. Y sobre todo, no hay historia de rescate, de redención, de salvación, como la de nuestro Dios y la de su palabra. Permítanme ahora dar un breve resumen. Hay muchas maneras de dividir esta super película, este drama cósmico. Lo voy a dividir yo en 8 partes.
Rapidito, no se preocupen, eso no está ahí. Si quieres puedes. Todo empieza en el huerto. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos han leído Génesis 1? Más o menos saben lo que hay, ¿verdad? No pecado. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, y bueno en gran manera. No existía el mal, no existía el pecado, era un mundo de perfección, de obediencia, comunión plena y directa con Dios. Todo era bendición. El gobierno y la gloria de Dios se manifestaban plena, perfectamente al desnudo. ¿Se imagina eso? Sin problemas y sin presencia del mal. Dios hizo todo bueno y en gran manera. ¿Dios hizo algo malo? No. ¿Dios creó el mal? No. ¿El sufrimiento? No. ¿La muerte? Tampoco. ¿Los problemas? ¿La maldición? Tampoco. ¿Se imagina? Esa es la primera parte del drama. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo era todo en el principio? Pero vamos al segundo acto. Génesis 3, segunda parte de la Biblia, segunda parte de la película. La gran caída. Todo se alteró, todo se dañó. Los efectos destructivos de la rebelión, de la desobediencia, del pecado, fueron cósmicos, cataclísmicos, terribles. La maldición cayó sobre el hombre y sobre la tierra, porque vivimos en un mundo el cual Dios maldijo. ¿Han escuchado la canción What a Wonderful World? Imagínense a Adán cantando eso saliendo del Edén con Eva, desterrados, maldecidos, condenados, alejados de Dios. What a wonderful world. Pérdida de la bendición de Dios, juicio eterno y condenación. Se fue el gobierno y la gloria de Dios. Separación de Dios, juicio. ¡Qué mala noticia! Este segundo capítulo del mensaje de la Biblia es terrible y esos efectos y esa condición continúan hasta hoy. Sí, hay muchas cosas buenas y hermosas todavía en este mundo, pero algo muy grande pasó. Capítulo 3, Génesis 12:1. Empieza con un pero gigante. La promesa y la preparación del reino de redención. Pero Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Dios hace un llamado y una promesa espectacular a Abraham
con una perspectiva a largo plazo. Y a partir de ahí, Dios comienza a preparar un pueblo, su pueblo, porque toda la historia de la Biblia y la obra de la redención se trata de la preparación del pueblo de Dios. Dios redime a un pueblo para sí. Éxodo, ¿se acuerdan? Qué precioso. El Cordero Pascual, las plagas, la salida a través del Mar Rojo, etc. Dios forma a su nación dándole una ley santa, buena, perfecta, divina, y pone su presencia en medio de ellos, poniendo su templo, su tabernáculo. Dios los hace entrar a la tierra prometida. Así que este es el tercer capítulo, la promesa y la preparación del reino. Lindo, lindo, desde Éxodo hasta Josué. Cuarto capítulo, comienza la primera etapa o la primera manifestación del reino de Dios, de una manera parcial. Jueces, vienen los jueces, vienen todo lo que pasó con durante el liderazgo de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, etcétera, etcétera, casi hasta el final del Antiguo Testamento. Y en esa primera manifestación del reino vemos caos y fracasos debido a la impiedad, a la desobediencia y a la idolatría de Israel durante ese periodo. Pero también vemos destellos de bendición, de paz y de justicia con reyes piadosos, especialmente con David y con Salomón, pero también con algunos otros. ¿Ok? Vemos muchas profecías, porque ahí entran los profetas, para el reino presente de ese tiempo y para la manifestación futura del reino y la gloria de Dios. Y vemos en esa etapa grandes anuncios del Mesías que habría de establecer a la perfección el reino y la gloria de Dios. Oh, hermanos, esas cosas son importantísimas. Eso que usted ve que primera de Reyes, que segunda de Reyes, que Roboán, que Jeroboán, que Jorán, que fulano, sutano, que pasó esto, que pasó lo otro, que los filisteos, que entró Isaías, después entró Jeremías. Todo eso era parte de un plan. Algo importantísimo estaba sucediendo. Se estaba manifestando el reino y la gloria en su primera etapa de una manera parcial, porque en eso estaba Dios ocupado. En eso estaba Dios ocupado. En Historia Universal nos enseñan que durante ese periodo el imperio egipcio hizo grandes cosas, ¿verdad que sí? El asirio, los caldeos, los babilonios, los chinos, después los mongoles, después Grecia, después Alejandro Magno, y todos decimos, ¡wow! ¿Qué cosas maravillosas estaban sucediendo? No. En lo que Dios estaba ocupado era en esa primera manifestación de establecer su reino y su gloria en su pueblo aquí en la tierra. Pasamos al quinto capítulo. Aparentemente desaparece el reino en su manera visible en Israel,
aunque no desaparece ni el plan de Dios ni el pueblo de Dios. Pero hay una gran pausa, hay un gran silencio. Después del exilio viene la restauración de Israel, pero por 400 años no sucede nada. Aparentemente parecía como si Dios había ya terminado con Israel. Pero no era así. Dios le había dado grandes promesas mesiánicas. Y ahí pasamos al 6º capítulo, y es el reino y la gloria personificadas. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Juan 1, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Oh, qué momento! El reino y la gloria se manifiestan personificados. Y ahí se resalta la encarnación, la vida, el mensaje, la muerte y la resurrección del Mesías. ¿Y quién es este Mesías? Durante su periodo de vida, Él demostró ser el Hijo de Dios. Él demostró ser la simiente de Adán, el Hijo del Hombre. Él demostró ser Dios hombre. Él demostró ser el verbo, la expresión, la imagen de Dios. Él demostró ser el Hijo de David, el Rey de Israel. Él demostró ser la simiente de Abraham. ¡Wow! Y este Mesías nace de una mujer, vive sin pecado, predica y anuncia, revelando ya de manera clara el reino de Dios. Muere por su pueblo, resucita al tercer día y asciende a los cielos. ¡Wow! Y la historia sigue. Y de ahí pasamos al 7º capítulo de la historia más espectacular del mundo. El reino, después de eso, se comienza a manifestar con gran poder en la tierra, y la gloria de Dios también. Y ahí viene Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y ahí viene la predicación del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todas las naciones. Y ahí viene la formación preciosa de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo del nuevo pacto, compuesto por judíos y gentiles. Y ahí vienen las nuevas instrucciones para la adoración, la conducta y la misión del pueblo de Dios. Y el último capítulo está por suceder, y es cuando el reino será llevado a la perfección plena y eterna. Apocalipsis, la revelación del fin, el triunfo, el reinado de Dios y de su Mesías junto con su pueblo, la destrucción de los enemigos de Dios, el nuevo comienzo. Y fuera de esto no hay más nada. ¿Ok? Hay pasajes, vamos a ver algunos. Ese pasaje está errado, pero si usted está tomando nota, es Romanos 9, del 21 al 24. Es del 21 al 24, pero que habla, describe la historia completa
que Dios el alfarero sencillamente desde antemano y desde antes de la fundación del mundo decidió preparar unos vasos, parte de la humanidad, para gloria y otra parte para destrucción y para juicio. Segunda Timoteo 3:14 al 17 dice que las Escrituras tienen el propósito de hacernos sabios para la salvación. Lucas 24, Jesús le explicó a los discípulos que las Escrituras hablaban de Él. Y el escritor de Hebreos dijo que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero que en estos días nos ha hablado por su Hijo. Ahora quiero, por favor, que me sigan con esta definición. A ver. ¿No está ahí? Déjenme ver. Ok. Bien. Entonces, permítanme explicarles algo de la Biblia. En la Biblia va revelando cosas, mensajes, mandatos, principios, datos históricos, y la Biblia a la misma vez va revelando lo que Dios va haciendo. Entonces, en la Biblia hay revelación y hay redención. Son dos procesos que se van extendiendo. La Biblia revela mucho y obra a la misma vez y muestra lo que Dios está obrando en la tierra. Le voy a dar un ejemplo de esto. Génesis 1. Lo que Dios hizo fue muchísimo, pero lo que Dios reveló escrito fue poquísimo. Yo no entiendo cómo en un solo capítulo se explica tanto, ¿verdad? Ahora, al contrario, los evangelios. Dios quiso que se revelara, o sea, se inspirara para que se escribiera 4 libros del mismo evento. Lo que se hizo fue una sola cosa, pero lo que se escribió fue mucho. ¿Ha visto eso en la Biblia? Por ejemplo, cuando yo leo Éxodo 1, creo que en 4 versículos, habla lo que pasó en 400 años. Entonces, lo que pasó fue mucho, pero lo que se reveló, lo que se escribió fue poco. Entonces, la Biblia tiene esas dos cosas. Lo que Dios revela que se escriba y lo que Dios va haciendo en la tierra. ¿Ok? Entonces, ahí lo dice, la revelación no viene sola, sino que está inseparablemente unida a otra actividad de Dios, la cual llamamos redención. Los dos procesos no se extienden de la misma manera. La revelación llegó a un punto final, pero la redención continúa. Hermanos, aunque les suene eso difícil, mire, ahí es el punto y el propósito de este mensaje. Así que por favor síganme. Dice, la redención es objetiva y central, pero la redención también es subjetiva e individual. Por favor, piensen eso. Cuando digo la redención, me refiero a lo que Dios hace en la tierra y que lo revela en la Biblia.
Ahora veamos esas definiciones aquí, ¿ok? La redención objetiva y central, por favor lea ahí conmigo, se trata de aquellos actos redentores de Dios que han sucedido en la historia, fuera de la persona humana, pero a causa de esta. Son actos centrales porque son el centro de la redención. Les conciernen a todos y son irrepetibles. Entre ellos está la encarnación, la expiación, la resurrección de Cristo, etc. Eso es la redención objetiva y central. Ahora, la redención también es subjetiva e individual. Es decir, que son los actos de Dios que suceden en el sujeto humano. Son subjetivos e individuales porque se repiten en cada individuo por separado. Entre ellos están la regeneración, la justificación, la conversión, la santificación, la glorificación. ¿Ok? Sigan conmigo. La revelación, es decir, entre paréntesis, la divina inspiración, la autoridad, la suficiencia, la inerrancia de las Escrituras. La revelación, es decir, la Biblia, lea eso, solo acompaña el proceso de redención objetivo central es este, lo tienen ahí, ¿ok? Objetivo central y algunos casos de redención subjetiva e individual. O sea, se ven algunas personas siendo salvadas. ¿Ok? La obra de redención de los hombres se extiende más allá de la revelación, es decir, de la palabra revelada. La revelación, el contenido de la Biblia terminó, pero Dios sigue salvando. Vean ahora lo siguiente, dice, insistir que la revelación o las revelaciones de Dios acompañe la redención subjetivo individual, es decir, la experiencia de cada persona, implicaría que la redención, trata con cuestiones de asuntos privados y personales en lugar de asuntos comunes del mundo de la redención colectivamente. Tómele una foto si no está tomando nota. Ahora le voy a explicar lo que esto significa. ¿Ok? Gerardo Voss o Gerhardur Voss es el autor de estas líneas. Bien, ¿saben qué significa eso? Ahora vamos a algunas conclusiones. Mira, hermano, la Biblia tiene un solo mensaje. Hay un argumento único que domina toda la Biblia. Es decir, usted tiene que preguntarse qué Dios está haciendo en esta tierra. Dios tiene un solo plan y una sola obra. Hay solo una historia porque Dios tiene una sola historia. Miren lo que dice ahí. No necesitamos revelaciones presentes, revelaciones personales para aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Solo necesitamos conocer lo que Dios ya ha revelado y pedirle que aplique eso a nuestras vidas. Siguiente línea. Dios está comprometido con su plan, con su obra, con lo que Él ha revelado. Dios está comprometido con lo que Él ha dicho aquí, que Él quiere hacer. Dios no está comprometido con si mañana se va a acabar el pan o el refresco en el supermercado. Y si eso a usted lo va a hacer infeliz. Y usted va a decir, Dios, ¿por qué me haces infeliz? Dios está comprometido con lo que Él aquí ha revelado. Y aquí ha dicho que quiere hacer. Y nada más. Con aquello por lo cual Él ha creado el mundo y Él ha hecho todo lo que ha hecho en la historia. Y eso es básicamente regenerarnos, llamarnos, justificarnos, santificarnos y glorificarnos.
Dios ha dicho aquí, si a usted mañana le va a faltar el pan, Dios ha dicho aquí, si mañana qué clase de presidente entrará y nos va a ir mal o peor. Dios ha dicho aquí, ¿cuánto le va a rendir el doble en esta Navidad? Para que ahora sí soy feliz, Señor, porque tú me has dicho aquí que mañana voy a encontrar un nuevo trabajo con el doble de mi sueldo. ¿Entiende cuando empezamos en qué vivimos ensimismados? ¿Qué nos enseña la Biblia? Siguiente párrafo. A ver. Ese. El siguiente, el de abajo. Miren eso. No debemos buscar que Dios nos hable cosas nuevas o haga cosas especiales o particulares en nosotros fuera de lo que Él ha revelado y ha planeado hacer. Todo lo que deseemos que suceda en nosotros debe estar supeditado y enlazado a lo que Dios ha revelado y a lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque todo es parte de su plan. Dios tiene un solo plan, Dios tiene una sola obra. Y los detalles que sucedan, si me da un carro o si me roban el carro, solo las hace como parte de su plan redentor. Lo que Dios revela en su palabra y lo que Dios hace en su palabra es más importante, prioritario y admirable que lo que le está sucediendo a usted en su vida en esta tierra. Los detalles de nuestra vida son significativos, pero no son lo más importante, sino que Dios haga su obra en nuestra vida. Amén. Hay quienes, eso no está ahí, están ávidos por tener informaciones de Dios, revelaciones de Dios, que Dios le dé secretos al oído, y ávidos por favores de Dios en sus vidas, que la Biblia no ha prometido y que no son el asunto principal de Dios. Hay quienes viven más preocupados porque Dios haga cosas en sus vidas que no son el asunto principal de Dios. Hay quienes le dan más importancia a los asuntos cotidianos que a lo prioritario que Dios está haciendo en nosotros. Dios quiere salvarnos, Dios quiere santificarnos y Dios quiere glorificarnos. Y punto. Eso dice la Biblia. Usted tiene que procurar lo que Dios realmente está haciendo en este mundo, no lo que usted quisiera, ni lo que le conviene, ni lo que el mundo le vende. Usted debe comprender perfectamente el plan de Dios para su vida y no inventarse otras historias para su vida. Usted sí debe buscar como lo más importante de su vida lo que la redención hace. Eso es su prioridad, eso es eterno, eso es urgente. Comprometerse y someterse al plan de Dios, amar el plan de Dios para su vida, amar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué buscas tú en la palabra de Dios? Un calmante para dormir, un secreto para tener éxito, la clave para descubrir un tesoro. El no creyente busca a Dios para lo contrario, para alcanzar sus propios intereses, para lograr sus metas, para satisfacer sus deseos,
porque su corazón no regenerado no le permite apreciar la obra de Dios para su vida. Así que, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Redención. El mensaje de la Biblia no es éxito, no es prosperidad, no es comodidad, no es regalos, no es la esposa que tanto quiero, el esposo con el que soñé. Un mundo así o asá, es redención. Imagínese un padre de familia que vive en una ciudad con todos los lujos y comodidades y con toda la felicidad que se puede desear, y le manda un automóvil nuevo, último modelo, hermoso, a sus hijos para llevarlos a vivir con él. Pero los hijos deciden hacer, son 4 y deciden hacer 4 cosas diferentes. Uno de ellos quiere que se queden dentro del vehículo, durmiendo ahí, para admirar el vehículo y hablar del vehículo y disfrutar del vehículo adentro. El otro dice, no, vamos a usar el vehículo para salir a pasear, para divertirnos y para hacer nuestras propias diligencias y asuntos. El tercero dice, no, hay que salir hacia nuestro destino, pero nos podemos entretener con las cosas que encontremos en el camino, y lo importante no es llegar al destino, sino estar de parada en parada. Y el cuarto dice, no, el propósito es cuidar el vehículo, así que hay que dedicar tiempo a estar reparándolo, limpiándolo, comprándole accesorios, vivir ocupados en el vehículo. Y eso es lo que el cristiano hace con la Biblia. En los 4 casos, el vehículo les dio muchas cosas que hacer, pero fallaron en entender el propósito. El propósito era llegar a su destino. El fin no era el vehículo, este era el medio. El vehículo es el mensaje del Evangelio, es la Biblia, es la vida cristiana. Pero el destino es la redención, justificación, santificación, glorificación, lo que Dios ha prometido y revelado en su palabra. Terminamos con esto último, aplicaciones. El discipulado existe para que Dios haga la obra que planeó para nosotros. No es como el vehículo, no es para divertirnos con el vehículo, no es para pasear con el vehículo, no es para ir a hacer nuestras propias diligencias con el vehículo, no es para ocuparse en el vehículo, no es para disfrutar del vehículo, es para la obra que Él planeó para nosotros. La consejería, no sé a cuántos les gusta consejería, consejos. Ayudas. ¿Ayudas para qué? Si no es para que Dios te salve, si no es para que Dios haga su obra en ti, para que Dios te haga más semejante a Cristo, para que Dios te haga más santo, para hacerte mejor, más parecido a Él, mejor creyente, para que llegues al final, entonces ¿para qué es? El pastoreo de nuestras vidas tiene el propósito de Dios salvarnos, santificarnos. El evangelismo cobra otro propósito más alto a la luz de esto. Las misiones también. La iglesia existe para esto. Todos los planes, actividades, reuniones, programas, enseñanzas, compromisos de los integrantes de la iglesia son para procurar que Dios realice su gran obra en medio de nosotros. Hermanos, Dios está haciendo algo en esta tierra y para eso nos ha dejado su palabra. Su palabra no es para otra cosa, sino para que encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas y para que vivamos para su gloria. Hermanos, los planes de Dios son tan grandes, son tan eternos, son tan gloriosos, son incomparables. Y nuestra vida es muy insignificante. Pero por causa de los planes de Dios para ti,
tu vida es significativa. Lo voy a decir de otra manera. A ver, nuestra existencia humana en muchos sentidos es insignificante. Pero nuestra alma, nuestro destino, nuestra experiencia es muy significativa y valiosa. Lo que hagamos con nuestra insignificante existencia determinará cuán significativa sea nuestra vida. Es decir, si tú inviertes tu vida para propósitos intrascendentes e insignificantes, es decir, no para lo que Dios quiere hacer para ti, tu vida será insignificante. Pero si tú inviertes tu vida para los propósitos que Dios tiene para ti, porque Él te ama, porque Él es bueno, porque Él es glorioso, solo así tu vida será significativa. ¿Me di a entender? ¿Amén? Parece que no. ¿Ok? Entonces, estamos aquí de nuevo. Año 2018, otro fin de año más. Prepárense para la cena del 2019, viene pronto. Ya hay que decidir con María Victoria cuál va a ser el menú, cuánto va a costar, porque va a llegar a menos que algunos partamos con el Señor. Nuevamente, diciembre, Santiago, República Dominicana. Nuevamente estamos nosotros aquí con esperanzas, con expectativas, con planes, con deseos, con necesidades, con temores, con desafíos, con compromisos. Pero nada se compara ni tiene más valor en tu vida que la rendición y consagración de tu vida a los planes de Dios para ti. Lo voy a repetir. No sé cuán importante es tu vida y cuán difícil es tu vida. Pero en tu vida no hay nada más importante como tú consagrarte a la obra que Dios quiere hacer en tu vida y a los planes que Dios tiene para ti, lo cual la Biblia lo revela. Por algo la Escritura dice que hay que perderlo todo por el Señor. El que gana su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Entiende que el único fin y la única forma de unir los planes de Dios a tu felicidad es que encuentres satisfacción en Dios. Tu gran enemigo es tu ego. Tus grandes enemigos son el mundo, el diablo y la carne. Tu gran enemigo no son las circunstancias que están impidiendo alcanzar tus sueños. No, tu gran enemigo es todo aquello que te distrae, que te dediques al plan de Dios para tu vida. Lo importante son las consecuencias eternas que tienen tus planes, tus decisiones y tus actividades. Todo lo que hagas con tu vida tiene consecuencias eternas. Haz de los problemas de Dios tus problemas y los problemas cotidianos se quedarán chiquitos y débiles porque tienes asuntos más importantes por los cuales vivir. Entonces imagínate el peligro que tiene aquel lema de escribe tú tu propia historia y alcanza tus sueños. Qué venenoso, qué terrible, qué desastroso, qué lamentable, qué falso. Imagínate la perversión y el engaño que tiene ese evangelio. Dios te ha hecho para grandes cosas, para que alcances tus sueños. Que eso es satánico, porque Dios tiene un plan, porque te ama, quiere que disfrutes de Él, de su gloria, para eso envió a su Hijo. Vamos a ponernos de pie y orar.
Qué linda es la Biblia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ahora te vuelvo a preguntar.